alegra mucho poder saludarles hoy a tiempo de estudio bíblico. Les agradezco mucho sus oraciones, también sus expresiones de gratitud por el esfuerzo que hace este equipo para compartir con ustedes todos los miércoles, por razones de horario de nuestra comunidad, la enseñanza bíblica, la Biblia y solo la Biblia. Hemos venido tratando una serie de temas que tienen un poco que ver con nuestra vida personal y nuestra vida espiritual. La semana pasada estuvimos hablando acerca de un tema muy interesante, pero quiero conectarlo hoy con el capítulo 28 del libro de los Salmos. El libro de los Salmos en el capítulo 28 del versículo 1 al 7. Vamos a leerlo. Usted que está en casa, usted que está conectado con nosotros, en la medida que tenga la posibilidad, tome su Biblia, pero si no la tiene a la mano, nosotros vamos a leer, yo voy a leer Salmo 28 del versículo 1 hasta el versículo 7. Yo voy a leer para iniciar y luego vamos a desarrollarlo y Angie va a estar leyendo algunos textos referentes a esto. Dice, libro de los Salmos, el número 28, a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desatiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dale su merecido conforme a la obra de sus manos. Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Bueno, debo decir que en tiempos como estos, en tiempos tan difíciles, saben ustedes y seguramente los están viviendo también en cualquier lugar del mundo, estamos atravesando por tiempos demasiado complicados, tiempos de mucha escasez, de mucha necesidad, de inseguridad y de enfermedad. De hecho, el cambio climático, después de la pandemia, de la que hemos sido afectados y ha sido afectado el mundo en todas las áreas, entonces ahora el calentamiento global está generando en la naturaleza unas reacciones que traen como consecuencia escasez, mucha lluvia, incendios forestales y muchas cosas. Y cuando yo encuentro personas y me hablan acerca de esto, he escuchado a algunas personas que me dicen, estoy cansado de tanto luchar. Me parece que a veces mi esfuerzo es perdido. Incluso he llegado a escuchar a algunos que dicen, parece que Dios se ha olvidado de nosotros. Expresiones que dicen, entre más hago o por más que hago, no consigo nada. Circunstancias complicadísimas. Y creo que todos hemos, de alguna manera, alguna vez atravesado por esto. Yo no sé si usted está atravesando eso esta noche. Por esa razón quisiera hablar sobre el Salmo 28, porque el Salmo 28 nos muestra, el salmista nos muestra a un hombre en medio de la crisis, en medio de la angustia, en medio de la dificultad, que clama a Dios y le dice, no, por favor, no me desatiendas. Es decir, Dios, no me olvides, ponme cuidado, atiende a mi súplica. Angie tiene el 28.1, vamos a escucharla a ella para que un poco tomemos la idea de la expresión de este hombre pidiendo ayuda a Dios. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Escuchen eso. La primera cosa que yo creo que el texto, usted lo percibe conmigo, es que aquí hay un hombre que está atravesando una tremenda dificultad.
un hombre atravesando una tremenda lucha. Y parece ser, porque él dice, a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, parece ser que él siente que Dios lo ha desatendido. Es decir, que no lo atiende. Es decir, que no lo oye. Es decir, que no le responde. Y observen ustedes con mucho cuidado cómo lo que le está diciendo es, no me olvides. Dice, porque si tú me dejas, miren el final del texto, dice, porque si tú me dejas, seré semejante a los que descienden al sepulcro, es decir, a los muertos. Miren que lo que está dando ahí es una visión de la pérdida de la vida. Y yo creo de alguna manera que los que conocemos a Dios tenemos que entender que Dios es nuestra vida. Dios es nuestra razón de vivir. Yo recuerdo una canción de niño que cantaban en nuestra iglesia. Decía, sin Dios nada somos en el mundo. Sin Dios nada podemos hacer. Sin Dios, dice, ni las hojas de los árboles se mueven si no es por su voluntad. Los que conocemos a Dios entendemos claramente que nuestra vida depende estrictamente de Él. Y que cuando estamos acongojados y angustiados y clamamos y oramos y no hay una respuesta, entonces parece que estuviéramos muertos en vida. Esa es la expresión de un hombre angustiado. Él le dice a Dios, a ti clamaré, oh Jehová. Mire cómo le dice, roca mía. Cuando él habla de roca mía, está hablando, diciéndole a Dios, tú eres mi fortaleza. Porque eso es lo que simboliza la roca. Un lugar de escondedero, un lugar de protección. Le está diciendo como si usted dijera, Dios, tú eres mi escondedero, tú eres mi refugio. Y si tú no me atiendes, yo me sentiré que estoy en este mundo como muerto. Qué interesante esto. Un hombre en medio de la crisis. El salmista, esto es lo que nos quiere mostrar. Un hombre que se siente abandonado. Un hombre que se siente solo en medio de la adversidad y la dificultad. Y a mí me parece muy interesante el que aunque en este salmo se hable de esta manera, él diga, a ti clamaré. A ti oraré. Eso es lo que está diciendo. A ti oraré. El salmista, aunque muestra a un hombre que se siente solo y abandonado, ¿saben qué pasa? Está dispuesto a orar. ¿Y qué es orar? ¿Qué es orar sino hablar con Dios? La parte A del versículo 28 del primer versículo dice, a ti clamaré. Y la parte A del versículo 2 del capítulo 28 dice, oye la voz de mis ruegos. Observen que hay dos expresiones, clamar y rogar. Clamar y rogar. ¿Qué podríamos decir entonces? ¿Qué es orar sino hablar con Dios? ¿Qué es orar sino poder dialogar con alguien? No es repetir. No es tomar una oración escrita en un papel y tomarlo en la mano y repetir y orar. Yo recuerdo a mi madre cuando yo era solamente un niño que nos ponía a rezar. Y claro, ella tomaba la camándula y empezaba a pasar cada uno y entonces eran no sé cuántas Ave Marías y cuántos Padre Nuestros y nosotros allí, Padre Nuestro que estás en los cielos y luego Santa María, Madre de Dios, todo este tipo de cosas. Yo no sabía ni entendía lo que decía. Después mi mamá decía que hiciéramos una oración a las ánimas del purgatorio. Ni siquiera yo sabía que era un ánima y mucho menos del purgatorio. ¿Qué iba a saber yo del purgatorio si yo tenía 5 o 6 años de edad? Y yo me acuerdo todavía porque lo que uno aprende de niño se le queda. Ánimas del purgatorio, ¿quién nos pudiera librar? Que Dios las saque de pena y los lleve a descansar. Yo me acuerdo y lo repetía de memoria. ¿Pero qué significa eso? Nada. Hay que observar cómo el salmista habla con Dios y le dice cómo se siente. Y es que lo particular de la oración es eso. No repites algo que alguien escribió. Lo especial de la oración es que tú hablas con tus propias emociones, con tus propios sentimientos. Yo en muchas ocasiones he orado y no sé cómo le parezca a usted, tampoco me importa. Pero yo a veces le he dicho, Señor, estoy disgustado, estoy enojado. Tú lo sabes. Yo he orado al Señor y le he dicho, estoy decepcionado. No es posible que lo que yo quiera hacer sea bueno y la gente lo vea por el lado malo.
Eso es lo que está diciendo el salmista. Está diciendo a Dios, yo clamo a ti. Y con todo eso, me siento que estoy desatendido. Me siento como un muerto a quien nadie le habla. Eso es orar. Es hablar con Dios. Es hablar con sinceridad. David le habla a Dios y le dice, ¿cómo se siente? Usted esta noche me está oyendo. No sé en qué lugar está. No sé si está en su casa. No sé si está en una cárcel. No sé si está en un hospital. O quizás esté en un aeropuerto. O sencillamente en una cantina o en un lugar bebiendo licor. Me han pasado cosas como esas. Alguien me ha llamado desde un prostíbulo para decirme, Pastor Trejos, estoy aquí, y llorando, me dice, estoy aquí tratando de calmar mis penas. Usted puede estar ahora en medio de la situación más complicada y más difícil, pensando que no hay una alternativa. Yo quiero decirle que sí hay. David en este salmo nos muestra a un hombre angustiado, pero que no ha perdido la fe, que está listo a orar y ha entendido que hablar con Dios siempre, siempre trae una respuesta. Si dan cuenta, la parte A del versículo 28 dice, a ti clamaré. Pero en la parte A del versículo 2 dice, oye la voz de mis ruegos. Allí hay una diferencia entre orar y rogar. Cuando yo oro, hablo con Dios y le cuento mi dolor, le cuento mi angustia, le cuento mi necesidad, le expreso lo que siento. Rogar es pedir insistentemente para conseguir algo que necesitas con desesperación. Una cosa es cuando un hijo le dice a uno, papá, quiero un helado. Y otra cosa es cuando de repente, papá, por favor, dame un helado. Y uno está ahí como haciéndose y él está insistiendo hasta que termina uno dando aquello que le están pidiendo. Observen que si en la primera parte del versículo él dice, a ti clamaré o a ti oraré, en la segunda parte dice, oye mis ruegos, es decir, cuando uno ruega es porque realmente tiene una necesidad, porque está desesperado. Y el desespero de David aquí es enorme, porque él llega casi a compararse con los muertos. Bueno, como dije ahora, no sé por dónde estás atravesando, o qué situación tengas en tu corazón, o aquello que no quieres comentar ni hablar con nadie. Háblalo con Dios. Háblalo con Él. No hay mejor amigo que aquel que nos escucha en silencio y que nos responde a nosotros. Y que solamente habla con nosotros, no cuenta nuestra historia ni nuestros asuntos a los demás, es directamente con nosotros. David lo tenía claro, porque su experiencia en el pasado le daba para poder saber que podía confiar en Él. Entonces observen que el Salmo 28 me muestra a un hombre en una angustia total. Pero en la parte B me muestra a un hombre que aunque está en esa angustia, no pierde su deseo de hablar con Dios para que Dios le dé una respuesta. Pero además, el versículo 28 que lo tiene Angie, en el versículo 6 y 7 me llama poderosamente la atención. Que este hombre en crisis, observen esto, este hombre en crisis, que ora, que clama, un hombre que no ha perdido la visión, en medio de la dificultad puede adorar, puede alabar. Escuchemos a Angie lo que dice. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Escuchen eso. Ahora el salmista muestra a un hombre que alaba a Dios porque Dios oye su oración. Ah, qué maravilloso es. Él dice, bendito sea Jehová que oyó mis ruegos. Entonces, ¿qué es lo que muestra el salmista? Que en medio de la adversidad, que en medio de la dificultad, que en medio de la condición más profunda, Dios siempre oye la voz de nuestros ruegos. Alguien me dijo, pastor, ya no quiero orar más porque Dios no me responde. Hay una cosa que la Biblia enseña acerca de la oración.
Dice, persistan en la oración, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. La Biblia siempre está hablando. San Lucas habla acerca de la viuda y entonces dice, y le refirió Jesús una parábola acerca de la necesidad de orar y no desmayar. La oración no es simplemente una charla que se tiene superficialmente con alguien. La oración es una relación que se tiene con alguien que entendemos responderá en su tiempo, y ese es Dios. Por eso, cuando el versículo 7 dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado, está hablando de su persistencia, de su confianza en Dios, de cómo él pudo confiar en el Señor y entonces fue ayudado. Ese es nuestro gran problema. Ese es nuestro gran problema. Que somos emocionales hasta para orar. Entonces, en medio de la dificultad y el dolor, oramos y ya olvidamos. El salmista no. Él dice, en él confió mi corazón y fui ayudado. Dice, como fui ayudado, dice, por lo que se gozó mi corazón. Y él dice, con mi cántico le alabaré. Allí tiene un salmo, 4 salmos más adelante, el número 34, del versículo 1 hasta el versículo 4, ahí el mismo salmista nos da una tremenda enseñanza hablando de la protección divina. Escuchen esto. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Escuchen eso. El salmista lo que tenía muy claro era que la esperanza, la posibilidad, solamente estaba en Dios. Él dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Pues seguramente usted ha perdido hasta la última esperanza. No, este es un tiempo y Dios me puso aquí para decirle a usted que aún hay esperanza, que Él tiene la respuesta. Solamente espera de usted que pueda confiar en Él en medio de la adversidad y en medio de la dificultad. Y déjeme para mencionar algo más sobre eso. Acabo de recordar el Salmo 118, el versículo 19 al 21. Escuchen lo que dice. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jah. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Dice, te alabaré porque me has sido y me fuiste por salvación. Dejemos un poco al salmista ahí. Dejemos el salmo ahí. Hemos aprendido 3 cosas importantes. La primera, que David en medio de la angustia, un hombre angustiado como cualquiera de nosotros, no pierde su esperanza y ora y ruega para que Dios le responda. La tercera cosa que nos muestra el pasaje es que David confía plenamente en Dios y como consecuencia de su confianza en Dios, Dios le responde su oración y él entonces alaba y glorifica el nombre del Señor. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros cuando recibimos una oración? Cuando recibimos una respuesta de Dios. Después que el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto, ¿qué pasa? El cántico de Aarón y de María. Cada que Dios daba una victoria, se colocaba una señal de la victoria que Dios había dado. Una señal de victoria en nuestra propia vida, después de una respuesta de Dios, es una exaltación, adoración, consagración y reconocimiento a Dios que lo hace todo. Pero déjenme, les menciono, porque ya quiero terminar. ¿Saben ustedes que hay ocasiones en que Dios, en medio de la crisis, en medio de la angustia, en medio de la necesidad y en medio de la dificultad, Dios quiere que tú no hagas nada? Pastor, ¿cómo así? Sí. Podría mostrarles a la luz de la Biblia, y quiero hacer una mención muy somera sobre esto, donde Dios dice, quédate tranquilo, quédate quieto,
Yo quiero que la gente vea la manera en que yo me glorifico. Porque es que lo general es que nosotros tratemos de resolver. ¿Y cómo resolvemos? A nuestra manera. Discutiendo, hiriendo, ofendiendo, devolviendo insultos, o vendiendo la casa, o pidiendo prestado lo que no podemos pagar, o haciendo triquiñuelas o cosas extrañas. Pues hay varios pasajes de la Biblia donde Dios quiere que nosotros confiemos en Él, que estemos quietos y que lo veamos a Él obrar. El Salmo 46:10 nos da una muestra de eso. Escuchen lo que dice. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Y saben, ese versículo 10 se menciona en uno de los salmos más hermosos que existe. Y recuerdo también que en nuestra juventud cantábamos este salmo, porque el salmo inicia diciendo: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida. Está hablando de la dificultad. Está hablando de la lucha que tenemos que enfrentar todos los días. Y al finalizar este versículo está diciendo: quédense quietos. No peleen con sus armas. No traten de resolver ustedes a su manera. Déjenme a mí, que yo quiero obrar y mostrar mi gloria. Pues, ¿se acuerdan ustedes que Dios prometió al pueblo de Israel sacarlo de la esclavitud de Egipto? ¿Sí? Esa es la razón por la cual el libro de Éxodo habla de Moisés en el capítulo 1, en el capítulo 2, ya por el capítulo 3 y en adelante. La Biblia empieza a hablar del llamamiento de Moisés para rescatar, para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Vamos a mirar algunos versículos. El libro de Éxodo, en el capítulo 3, exactamente en el capítulo 3, yo voy a leer algunos versículos de ese capítulo 3 acerca del llamado que Dios hace para liberar a su pueblo. El capítulo 3 del libro de Éxodo dice: y dijo Dios: yo soy el Dios de tu padre Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo. Escuchen, había visto la aflicción, el dolor de Israel, que está en Egipto. Yo he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Es decir, el pueblo de Israel en la esclavitud de Egipto, lo que estaba viviendo era angustias, persecuciones y maltrato. Y el texto dice: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra de libertad, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y el jebuseo. Y el versículo 9 dice otra vez: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Dios está viendo. ¿Qué estoy queriendo decir? ¿Qué está queriendo decir el texto? Que Dios siempre ve la condición en que estás. Dios siempre está viendo que te están oprimiendo, que te están maltratando. Que Dios siempre escucha tu oración. Que Dios puede guardar silencio. Sí, seguramente guarda silencio para probar tu fe, pero Él está pendiente de lo que te está pasando. Y entonces, para liberar a Israel, Dios entonces levanta a Moisés de una manera milagrosa y le dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dejemos hasta ahí. Lo que quiero mostrar es la manera como Dios promete la liberación de su pueblo de la esclavitud de Egipto por la condición que estaban viviendo. Porque a veces nos parece, como dije al principio, en la expresión esa, me parece a veces que mi esfuerzo es perdido. A veces me parece que hasta Dios me ha olvidado. Pues entre más hago, como que menos encuentro. Dios está pendiente de lo que te está pasando. Dios está pendiente de quién te está persiguiendo. Dios está pendiente. Dios sabe lo que estás pasando y lo que estás atravesando. Y Él tiene cuidado de nosotros. Y esta noche Dios me trajo para decirte que no te preocupes, que Él está pendiente de lo que está pasando.
que está buscando un camino, que tiene un camino para liberarte de la condición en que estás, de la misma manera que lo hizo con Israel. ¿Y qué sucedió? Capítulos más adelante, en el capítulo 14 del libro del Éxodo, ya nosotros hablamos de la salida, capítulo 3, de la esclavitud de Egipto, cuando Faraón toma la decisión de dejarlos ir, el capítulo 14, el versículo 4. Miren esto y pónganme atención. El versículo 4, ya Dios había liberado a Israel. Ya Israel había empezado a caminar, ya habían salido. Y llega un momento en que Dios dice, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos hicieron así. ¿Qué pasó? Después que salieron, Dios endurece el corazón de Faraón. Después de la muerte del primogénito. Faraón entonces arranca, toma sus ejércitos y se va detrás del pueblo de Israel hasta alcanzarlos, y los está alcanzando a la orilla, casi llegando al mar Rojo. Y el texto literal dice que cuando el pueblo de Israel, que había sido sacado con mano poderosa, con la promesa de Dios, con la bendición de Dios, ¿qué hicieron? El texto dice que empezaron a murmurar contra Moisés. Empezaron a murmurar contra Moisés. Angie tiene los versículos. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Y miren lo que dice el versículo 12. ¿No es esto lo que te habíamos dicho en Egipto? Déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Oigan esto. ¿Cómo es posible que un pueblo que recibe la promesa de Dios, que Dios le coloca un libertador, que los saca de la esclavitud de Egipto, cuando están libres, desean nuevamente la esclavitud? Eso es lo que le están diciendo a Moisés. Es mejor que nos hubiéramos quedado esclavos que estar libres aquí llenos de miedo. ¿Por qué tenían miedo? Si Dios ya les había dicho que eso iba a suceder, dice: yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga y seré glorificado en Faraón. Es decir, ya tenían una promesa: tranquilos, los van a perseguir, pero yo mismo me encargaré de Faraón y de sus ejércitos, porque seré glorificado en ellos y sabrán que yo soy Dios. ¿No les ha pasado en algunas ocasiones que tienen que atravesar por una situación de dificultad que usted dice: yo prefiero la vida que vivía o el tiempo en que estaba que la que tengo ahora? He escuchado a muchas personas en mi vida cristiana decir: pastor, a veces pienso si realmente el camino que tomé sea el camino correcto. Se confrontan entre el mundo de la esclavitud que vivían con el mundo de la libertad de ahora. ¿Saben por qué? Porque no confían en Dios y porque no creen en su palabra. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Porque entonces cuando ellos dicen, Dios les da una respuesta a través de Moisés. Les dice, y Moisés dijo al pueblo: no tengan miedo, estén firmes, vean la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Eso es lo que dice Dios para ti hoy. No tengas miedo por ellos. Tranquilo. Ten confianza. Jehová peleará por ti. Jehová peleará por nosotros. Esta noche Él te dice: quédate quieto. Quédate tranquilo. Están diciendo lo que no es. No te preocupes. Sabes que estás actuando como tienes que actuar. Está bien, los demás pueden decir lo que quieran. Dios se encargará de ellos como se encargó de los egipcios. Los avergonzará. Fueron arrasados por el mar y jamás, nunca se volvió a saber de ellos. Pero el pueblo de Israel pasó al otro lado. Dios te pasará al otro lado. Y todos aquellos que te persiguen, como los egipcios, perecerán
y sabrán ellos que Dios es tu ayudador. Déjenme terminar ya con esto porque ya me levantaron la paleta que debo terminar. El profeta Isaías dice en el capítulo 30, versículo 7, ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda, por tanto yo di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Su fortaleza sería estar quietos. ¿Sabe qué significa eso? Estar quieto significa confiar en Dios. Estar quieto significa creer que Dios es más poderoso que el que se está persiguiendo. Estar quietos significa creer que en medio de la adversidad y en medio de la dificultad, Dios oye tu oración. El salmista, allí mismo en el 28, al finalizar, dice: Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Y ya como colofón, como cierre, dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Los bendigo esta noche a todos. Pido al Señor que los guarde y los bendiga, que les dé la capacidad para estar quietos, firmes y confiados, que el Señor nos dará la victoria. Seguramente atraviesas por un momento muy difícil. Me gustaría orar por ti. En el lugar donde estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos y dile conmigo al Señor: Señor, aquí estoy. Ruego tu misericordia. En este momento de dificultad, yo pueda confiar, estar quieto y saber que tú peleas por mí. Te doy gracias y te alabaré y te glorificaré y daré testimonio cuando yo vea la respuesta a mi oración. Por los méritos de Cristo Jesús lo pido y te doy gracias. Amén, amén y amén. Bendiciones a todos. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo miércoles. ¿Quieres apoyar nuestro ministerio? Ahora puedes hacerlo a través de nuestras cuentas. Banco Caja Social, cuenta de ahorros 2414 04 00016. 2414 04 00016. A nombre de la Iglesia Cristiana Misionera El Sol, NID 830-128-669. O en el Banco Caja Social, cuenta corriente número 2100-40-67-785. 2100-40-67-785. A nombre de la ONG El Sol, NID 830-135-953. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35.